El vuelo a China es completamente diferente. ¿Cómo pueden ellos sonreír en medio de tanto silencio? Esa pregunta se anidó en mi corazón cuando apenas tenía 10 años. En aquel entonces, para mí, viajar era algo que solo existía en el mundo de la televisión. Las excursiones familiares se limitaban a la playa cercana o a un viaje en tren a casa de mi abuela. Por eso, el instante en que puse un pie en el vestíbulo de un aeropuerto, supe que había entrado en otro universo. Los aviones al otro lado de los enormes ventanales, el eco de los anuncios en inglés, la gente vestida con uniformes de todos los colores, todo era tan deslumbrantemente brillante que me costaba asimilarlo. Aquel era un día especial para mí, acompañábamos a mi padre en uno de sus viajes de negocios. Él trabajaba para una empresa internacional y viajaba constantemente. Yo lo veía siempre ocupado, pero me sentía inmensamente orgullosa de él. Porque cada vez que regresaba de un viaje, nos contaba historias de todos los rincones del mundo. El metro de Londres es una maravilla, decía. Tomar un taxi en el Cairo es toda una aventura. En el hotel de Nueva York, las cortinas se abrían solas con un botón. Cada relato era un vistazo a un mundo desconocido para mí, y yo lo escuchaba como si fueran cuentos de expediciones legendarias. Pero de todas sus historias, había una que capturaba mi imaginación por encima de las demás, lo que sucedía dentro del avión. Las sobrecargos de esa aerolínea, comenzaba, eran increíblemente amables, y sus uniformes eran de una belleza indescriptible. También había un sobrecargo masculino, muy profesional, pero con un trato suave y cercano. Al contar esto, mi padre siempre sonreía de una manera especial, casi con nostalgia. Escuché esa historia una y otra vez, y en mi mente dibujaba las siluetas de esas personas elegantes surcando los cielos. Por eso, la emoción que sentí en el momento en que yo misma pisé ese escenario aéreo es imposible de describir con palabras. Al subir por la escalerilla y entrar en la cabina, un espectáculo de ensueño se desplegó ante mis ojos. Era como un camino que conectaba el aeropuerto con un teatro suspendido sobre las nubes. Las sobrecargos se movían con una gracia estudiada, no había un solo movimiento en vano, cada gesto era de una belleza precisa. Ni un solo cabello fuera de lugar. Una sonrisa perpetua dibujada en sus labios. La postura erguida al caminar. Cualquier instante, congelado en una fotografía, habría sido perfecto. Buenos días, bienvenida a bordo. Por favor, tome asiento. La voz con la que me hablaron fue tan delicada como si una suave canción de cuna hubiera descendido flotando hasta mis oídos. Siendo una niña, solo pude asentir con timidez, pero mi padre fue diferente. Él miró a la sobrecargo directamente a los ojos, asintió profundamente y le devolvió la sonrisa. Muchas gracias. Estaremos en sus manos. La expresión de ella en ese momento está grabada a fuego en mi memoria. Abrió los ojos un instante, sorprendida, y luego su sonrisa se hizo más profunda, más genuina. Estoy segura de que se sintió feliz. Hasta ese día, yo creía que el servicio era algo que una parte ofrecía y la otra simplemente recibía. Pero al ver a mi padre, comprendí una verdad fundamental: la actitud de quien recibe es también un elemento crucial que da forma al ambiente de un lugar. Durante el vuelo, mi padre siempre estaba atento a los demás. Si un pasajero mayor no alcanzaba el compartimento superior para guardar su equipaje, él se acercaba de inmediato a ayudar. Si un niño pequeño derramaba su jugo, él ofrecía una servilleta antes incluso de que los padres pudieran reaccionar. Disculpe usted, muchas gracias, no se preocupe, no es nada. Cada uno de esos intercambios se grabó en mi pecho como una imagen de lo que significaba ser un hombre admirable. Yo no solo estaba disfrutando del viaje, estaba intentando absorber cada detalle de la cabina con la mirada. El color del uniforme, el lenguaje utilizado, el orden en que se servía la comida, la forma de sonreír, todo se convertía en una nota en mi cuaderno mental. Al desembarcar, aquella misma sobrecargo me dedicó una última sonrisa amable. Esperamos verla de nuevo pronto. Aunque nerviosa, logré susurrar un muchas gracias. En ese instante, ella se inclinó ligeramente para ponerse a mi altura, mirándome a los ojos. Ese simple gesto hizo que mi corazón se desbordara de emoción. A partir de ese día,
mi admiración se convirtió en un objetivo. Al volver a casa, busqué con desesperación folletos de aerolíneas. El diseño de los uniformes, el color de los logos, las reglas sobre el peinado, todo me parecía mágico. Incluso llegué a escribir en un cuaderno una lista de las cualidades de la sobrecargo ideal. Años más tarde, en la escuela secundaria, cuando nos pidieron escribir sobre nuestra futura profesión, no dudé ni un segundo. Sobrecargo. Mi profesor me dijo que era una elección poco común, pero yo respondí con orgullo: creo que es un trabajo maravilloso poder hacer sonreír a la gente mientras viajas por todo el mundo. Ese sentimiento no ha cambiado hasta el día de hoy. En la preparatoria, me enfoqué en los idiomas. Aprendí inglés, por supuesto, pero también me esforcé con el chino y el francés. Trabajé medio tiempo en la recepción de un hotel, donde conocí de primera mano la dureza y las recompensas del servicio al cliente. Y finalmente, después de varios años y decenas de entrevistas fallidas, obtuve el derecho a vestir el uniforme azul que tanto había soñado. El día que llegó la carta de aceptación, la abrí en mi habitación y rompí a llorar. Poco después, mi padre llegó a casa. Al ver mis lágrimas, comprendió todo al instante y, sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. «Felicidades», me susurró al oído. Aquella niña ha llegado muy lejos. El uniforme que yo había admirado desde abajo, en mi primer viaje al cielo, ahora me tocaba a mí vestirlo. Y en secreto, hice otra promesa en mi corazón: algún día, quería volar en la ruta a México para confirmar los recuerdos de calidez que las historias de mi padre habían sembrado en mí. Pero en ese momento, aún no sabía cuán alta era esa barrera. El trabajo en el cielo es un sueño, sí, pero también es una realidad cruda. Lo que me esperaba no era solo dulzura, sino una historia de pruebas y crecimiento. Quizás, alcanzar un sueño siempre consiste en superponer la realidad sobre el ideal. Finalmente, me puse el uniforme que tanto había anhelado. Durante un largo rato, no pude apartar la vista de mi propio reflejo en el espejo. Me sentía orgullosa, pero también asustada. Ahora empieza lo de verdad. Las palabras de una colega veterana resonaron en mi pecho con una calma inquietante. Vestir el uniforme y entrar en la cabina era como un ritual sagrado. Los asientos perfectamente alineados, el aire tenso y cargado de expectación, mis compañeras moviéndose con una eficiencia asombrosa, todo era deslumbrante y, a la vez, un poco intimidante. En mi primer vuelo internacional, rodeada de tripulación de todo el mundo, sentí la abrumadora certeza de lo pequeña que era. Estaba Elena, de España como yo, pero con una confianza que yo no poseía; Nadia, de ascendencia africana, con una risa que llenaba la cabina; la alegre Carolina de Brasil, y de Epa, de la India. Ellas ya tenían innumerables vuelos de experiencia y su trabajo en equipo era una sinfonía perfecta. «Tu inglés es muy bueno, tu sonrisa es muy natural, qué bonita». Por más que me elogiaban, mi corazón se sentía encogido en alguna parte. Porque en cada una de sus palabras había una soltura que yo no tenía. Yo, en cambio, estaba desesperada. Desesperada por no cometer errores, por no quedarme atrás, por no fallar. En el briefing previo al vuelo, una avalancha de información se compartió en minutos. El número de pasajeros de hoy, la presencia de alergias, la cantidad de comidas especiales, la puerta de llegada en el destino y, además, la distribución de roles entre la tripulación, la rotación de los descansos, los procedimientos de emergencia. La cantidad de datos que debía memorizar era abrumadora. Y encima de todo, la revisión de nuestra apariencia. El cabello, un poco más recogido; el maquillaje, más discreto; ese labial no es del color reglamentario. Con cada pequeña corrección, tomaba más conciencia de que yo era el rostro de la aerolínea en el cielo. El uniforme no era solo una prenda de vestir, era el legado de décadas de historia y confianza, era orgullo y, sobre todo, era responsabilidad. Al principio, tardaba una eternidad en arreglarme el cabello. ¿No se sale ninguna horquilla? ¿Está el cuello de la blusa impecable? Cada mañana, me enfrentaba a mi reflejo en el espejo como si fuera mi peor crítico. Pero con el tiempo, la preparación se convirtió en algo instintivo, un ritual que podía completar en pocos minutos. Sin embargo, eso no significaba que el trabajo se volviera más fácil.
La realidad del vuelo era mucho más exigente físicamente de lo que jamás imaginé. Abrir y cerrar los pesados cajones de la galley una y otra vez, empujar el carrito por los estrechos pasillos, esquivando a compañeros y pasajeros. Empezando por el servicio de bebidas, la comida, las peticiones adicionales, la recogida de basura, y lidiando con pasajeros que se sentían mal. A veces pasábamos más de 6 horas de pie. Había días en que llegaba al hotel arrastrando los pies, con un dolor punzante en la espalda y las piernas. Además, las peticiones de los pasajeros no siempre eran sencillas. Este asiento está muy frío, ¿me puede dar otra manta? ¿Podría pedirles que hagan silencio? Mi hijo no puede dormir, soy alérgico a varias cosas. ¿Podría decirme todos los ingredientes de la comida? Todas eran peticiones razonables, pero se esperaba que las atendiéramos todas simultáneamente y con una sonrisa inquebrantable. A veces, en medio del servicio, alguien me gritaba con un tono agresivo. ¿Cuánto más tengo que esperar? Ya lo he pedido 3 veces. La otra aerolínea es mucho mejor. Muchas veces sentía que era injusto, pero aún así, nuestra respuesta siempre era, le pido una disculpa. La razón era una sola, en el cielo, la seguridad y la tranquilidad del pasajero son la máxima prioridad. Pero incluso en esa rutina agotadora, había momentos que te rescataban el alma. Un día, mientras empujaba el carrito, muerta de cansancio, un pasajero mexicano de edad avanzada me dijo en voz baja, «Ustedes hacen un trabajo increíble, señorita». De verdad, gracias. Sus palabras me hicieron detenerme en seco. Hay gente que sí lo ve. Hay gente que lo valora. Cuando ese pensamiento cruzó mi mente, sentí como si todo el peso de mi cuerpo desapareciera por un instante. En otro vuelo, un bebé en brazos de su madre se quedó mirando mi gafete con mi nombre y sonrió. «Esa señorita es muy amable», le dijo la madre a su hijo. Momentos tan pequeños como esos eran los que me daban la fuerza para dar un paso más. Sin embargo, a medida que acumulaba vuelos, empecé a darme cuenta de algo. No todos los pasajeros son iguales. Dependiendo del país y la cultura, las expectativas de servicio cambian drásticamente. Las mismas palabras pueden tener significados y ser recibidas de maneras completamente diferentes. La cortesía, las exigencias, la actitud, la cooperación, todo se manifiesta como un reflejo de la idiosincrasia de una nación. Y entre la tripulación, había una ruta que siempre generaba conversaciones y suspiros, el vuelo a Miami. La razón era clara. El comportamiento de algunos pasajeros a menudo desafiaba nuestros límites con una energía que iba más allá de lo comprensible. Conversaciones a un volumen tan alto que bloqueaban el pasillo. Pasajeros que se levantaban antes del despegue. Gente que dejaba basura en el suelo como si fuera un basurero. Chasqueaban los dedos para llamarnos, como si fuéramos sirvientas. Y a veces, incluso había pasajeros que tiraban de la falda de nuestro uniforme para exigir algo. «Tráigame la comida ahora, mi bebida, ¿dónde está? Cámbienme este asiento». Cuando se sucedían pasajeros tan egocéntricos, tan incapaces de controlar sus emociones, nos sentíamos como un barco navegando en medio de una tormenta. Pero en algún lugar de mi mente, yo pensaba, es en momentos como este cuando más anhelo aquel vuelo cálido y lleno de vida. El vuelo a México. Aún era solo un sueño, pero sin duda, en mi interior, se perfilaba como el cielo ideal. A continuación, a través de una experiencia real que viví en un vuelo a Miami, describiré cómo mi anhelo por ese cielo cálido y humano se hizo cada vez más fuerte. Increíble. La palabra que usábamos para describir lo que sucedía en el cielo no era ni una ironía ni una exageración. Aquel día, sentí de verdad que había un campo de batalla sobre las nubes. El destino era Miami, Florida. Era mi enésimo vuelo en esa ruta, pero esta vez, el ambiente se sentía diferente desde el principio. En el briefing previo al vuelo, las palabras de mis colegas estaban cargadas de tensión. ¿Otra vez esa ruta? Hoy tenemos un grupo grande de jóvenes en viaje de fin de curso. Más de 100. Quizás deberíamos preparar el doble de comida, seguro que todos piden a la vez. Había un tono de broma en sus palabras, pero en los ojos de nadie había una sonrisa.
Que el vuelo a Miami era una ruta difícil era un secreto a voces entre la tripulación. Tan pronto como comenzó el embarque, esa tensión se convirtió en una cruda realidad. Un hombre de negocios hablando por teléfono a gritos en medio del pasillo, bloqueando el paso. Pasajeros que dejaban su equipaje en el asiento y desaparecían. Niños corriendo por los pasillos sin que sus padres les dijeran nada. Por toda la cabina, las luces de llamada a la tripulación comenzaron a parpadear como un árbol de Navidad descompuesto. Quiero agua caliente, no tienen mantas, este control remoto no funciona. Aún no habíamos empezado ni a preparar el servicio de bebidas, y ya sentíamos la presión de un restaurante abarrotado antes de abrir. Por más que explicábamos que la comida aún no estaba lista, muchos pasajeros simplemente no escuchaban. Hubo incluso quien tiró del borde de mi uniforme para detenerme. Claramente, no era un gesto para llamar la atención, no era un medio, era un acto de dominio. Una madre se plantó frente a mí y me dijo con un tono que no admitía réplica: mi hijo está llorando de hambre. Tráele la comida a él primero. Le pido una disculpa, señora, pero aún no está caliente. Necesitamos un poco más de tiempo. Antes de que pudiera terminar la frase, su respuesta fue un grito. ¿Qué clase de servicio es este? ¿No oyes que está llorando? Inmediatamente después, esa misma mujer se dirigió a la galley, se asomó a las ollas y exclamó: esto está muy picante. ¿Cómo pretenden que mi hijo coma esto? Tráiganme otro menú. Con el sudor frío recorriéndome la espalda, intenté manejar la situación como pude. Pero en medio de ese caos, se escuchó un grito desde la parte trasera del avión. La recogida de las bandejas es demasiado lenta. Así no se puede dormir. Aquel hombre, increíblemente, había arrojado su bandeja usada al suelo de la cocina. Corrí a recogerla, pero la bandeja se había deslizado a un lugar inalcanzable. Agachada, le dije: disculpe, señor, desde aquí me es un poco difícil alcanzarla. La respuesta que recibí fue tan fría, tan deshumanizada, que me heló la sangre. Pues recógela tú misma. En ese instante, la fina capa de mi compostura profesional estuvo a punto de romperse. ¿Esto era realmente el cielo? Miré hacia arriba. La luz del sol iluminaba las alas y el avión avanzaba silenciosamente hacia su destino. Pero el ambiente dentro de la cabina era opresivo. No era la presión de estar a 10.000 metros de altura, era el peso de las acciones humanas. Por supuesto, no todos los pasajeros eran así. Incluso entre mis colegas estadounidenses, algunos sonreían con amargura y decían: no todos somos así, te lo prometo. Yo sabía que ellos mismos sufrían por la falta de modales de sus compatriotas. Pero aún así, pasar todo el vuelo con el corazón en un puño, siempre alerta a lo que podría suceder a continuación, era mentalmente agotador. Lo que más me impactó fue una escena en la que, a pesar de que la señal de abrocharse los cinturones estaba encendida por turbulencia, varios pasajeros se levantaron uno tras otro para ir al baño. Repetimos el anuncio 3 veces. Nadie regresó a su asiento. Una de mis compañeras intentó detener a un hombre, pero él la empujó a un lado diciendo: no puedo aguantar. El rostro de mi compañera en ese momento, la forma en que bajó la mirada, apretando los dientes para contener la rabia, es algo que nunca olvidaré. Al aterrizar, mientras despedíamos a los pasajeros con un gracias por volar con nosotros, que tenga un buen día, no recibimos sonrisas a cambio. Miradas desafiantes, un silencio indiferente. Ni un gracias, ni un adiós. Esa era la realidad de este vuelo. Esto no puede convertirse en la norma, pensé. Si aceptaba este tipo de vuelos como algo normal, sentía que mi alma se rompería en algún momento. Por eso, en aquel instante, lo deseé con todas mis fuerzas. Algún día, quiero volar a México. No era simple curiosidad. Era algo más profundo, un grito desesperado por recuperar mi fe en la humanidad. Nosotras, las sobrecargos, volamos cada día. Pero el cielo que transportamos cambia con cada país, con cada cultura. Creía firmemente que en algún lugar existía un cielo donde el corazón podía encontrar descanso. Y el nombre de ese cielo ya estaba decidido en mi mente: México. ¿De verdad?
¿La ruta a México? Sentí que era un sueño. Mientras me ajustaba el cuello del uniforme de camino a la sala de descanso, escuché que alguien me llamaba por la espalda. Elena. ¿Es cierto que te han asignado al vuelo de México? La voz de mi colega, divertida, me sacó de mis pensamientos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mi corazón dio un vuelco, me faltó el aire y no pude pronunciar palabra. La ruta a México. Esas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. No era un vuelo cualquiera. Entre la tripulación, era conocido como el vuelo de recompensa, una cura para el alma. La razón era una sola, la calidez humana de los pasajeros era de otro nivel. Eran amables, alegres, cooperativos y respetuosos. La limpieza es increíblemente fácil, casi no hay problemas, en la cabina de México, hasta el aire se siente más puro. Había escuchado innumerables veces las historias legendarias que contaban mis compañeras más veteranas. Pero al mismo tiempo, también me habían advertido, es difícil que una sobrecargo extranjera entre en la ruta a México. Se requiere un mínimo de tripulantes mexicanos, así que casi no hay plazas. No solo se trata del idioma, también exigen una comprensión cultural profunda. Por eso, nunca imaginé que llegaría el día en que yo pudiera volar en esa ruta. Y de repente, el milagro había sucedido. Varias de mis compañeras se acercaron a felicitarme. ¡Qué suertuda! Disfruta de ese ambiente único, observa todo con atención, seguro que aprenderás algo, será un vuelo que no olvidarás jamás. Con una mezcla de expectación y nerviosismo, me dirigí a la puerta de embarque el día de la salida, arrastrando mi maleta. Me ajusté el cuello del uniforme con esmero y me recogí el cabello con más cuidado que de costumbre. En el momento en que pisé la cabina del avión con destino a la Ciudad de México, sentí una diferencia palpable en el aire. No era silencio, era una calidez vibrante. Los pasajeros subían saludando con una sonrisa. Hola, señorita, buenos días, ¿cómo estás? Sus ojos se encontraban con los míos y me regalaban un gesto amable, una inclinación de cabeza. Cada una de sus palabras hacía que, instintivamente, mi espalda se enderezara. No me sentía observada, me sentía bienvenida, reconocida como parte de su viaje. Era una sensación que no había experimentado en ninguna otra ruta. Tras el despegue, comencé a empujar el carrito de bebidas por el pasillo. Y entonces, presencié una escena increíble. Los pasajeros, por iniciativa propia, se movían ligeramente en sus asientos para dejarme más espacio, facilitando el paso del carrito. Sin que nadie se lo pidiera, se anticipaban a nuestros movimientos con consideración. Solo por ese detalle, sentí como si una brisa cálida soplara dentro de mi corazón. ¿Le ofrezco un café o un refresco? Un refresco, por favor, amiga. Pero no te preocupes, atiende a los demás primero, no tengo prisa. Sus palabras hicieron que se me encogiera el corazón. En lugar de exigir su pedido, elegía ceder su turno con una amabilidad desarmante. ¿A cuántos sobrecargos les habrá salvado el alma un gesto como ese? Durante todo el servicio, no choqué con nadie en el pasillo. La música, las risas, todo se mantenía en un volumen considerado. En cada instante, se respiraba una dignidad alegre. Lo que más me conmovió fue la forma en que los pasajeros habían transformado el avión en una comunidad. No era el silencio sepulcral de la disciplina, sino el murmullo feliz de la convivencia. Las conversaciones entre asientos vecinos eran en voz baja, las bandejas de comida, al terminar, estaban perfectamente apiladas, y la basura, cuidadosamente guardada en las bolsas de mareo. Nadie dejaba papeles o restos en los bolsillos de los asientos. Hubo incluso quien me entregó su bolsa de basura antes de que yo pudiera pedírsela, diciendo, para que no trabajes tanto, mija. No pude evitar susurrar para mis adentros, parece que esta cabina ya estuviera limpia. Era una broma, por supuesto, pero lo sentí de verdad. El toque final fue el baño. Durante una de mis rondas, entré en un baño que acababan de usar y me quedé atónita. El rollo de papel higiénico tenía el extremo doblado en un perfecto triángulo. Nadie se lo había pedido, no era para impresionar a nadie.
Era simplemente un gesto de consideración hacia la siguiente persona. La naturalidad con la que esa amabilidad se manifestaba en sus acciones me conmovió profundamente. La ruta a México era, sin duda, especial. Pero no porque el servicio a bordo fuera especial, sino porque los propios pasajeros lo eran. Durante el vuelo, escuché innumerables veces a mis espaldas: gracias, nos ayudaste mucho, cuídate mucho. Esas eran palabras que no se enseñan en ningún manual, palabras que nacen del corazón. En este espacio, todo el mundo se volvía amable por contagio. No solo los pasajeros, nuestros propios corazones como tripulación se sentían en paz. Como profesional, me sentí inmensamente orgullosa de formar parte de esa cadena de amabilidad. A continuación, relataré una emergencia que viví en ese vuelo a México. Una historia sobre el coraje que se esconde en la calidez y la milagrosa serenidad que asombró incluso a los expertos en aviación de todo el mundo. ¿Por qué nadie entró en pánico? Aquel día, en el cielo, fui testigo por primera vez de la fuerza de la solidaridad. El vuelo asignado a la Ciudad de México transcurría con la calma de una comunidad en armonía. No había quejas ni demandas excesivas. Gente leyendo, otros escuchando música con los ojos cerrados, y algunos pidiendo una bebida con una sonrisa tímida. Toda la cabina parecía respirar al unísono, en una atmósfera de paz y alegría. Pero esa tranquilidad se rompió de repente. Damas y caballeros, les habla el capitán. Lamento informarles que tenemos una emergencia médica a bordo. Uno de nuestros pasajeros requiere atención urgente. Por la seguridad de esta persona, vamos a desviarnos y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, en Cancún. Por favor, mantengan la calma. La tripulación está preparada para manejar la situación. En el instante en que terminó el anuncio del capitán, me preparé para lo peor: gritos, gente corriendo por los pasillos, el caos que habíamos ensayado tantas veces en nuestros entrenamientos de emergencia. Pero la realidad fue completamente diferente. Nadie gritó. Nadie corrió. Nadie intentó imponerse a los demás. Al contrario, los pasajeros parecieron contener la respiración al unísono, leyendo el ambiente de la cabina. Era como si un director invisible estuviera guiando a una orquesta de corazones. Cuando pedimos por el altavoz si había algún médico a bordo, antes de que termináramos la frase, 2 personas ya estaban de pie, identificándose con calma. Se dirigieron hacia el pasajero enfermo, un señor mayor que respiraba con gran dificultad, y la tripulación les abrió paso. Pero no fuimos los únicos. Los pasajeros de las filas cercanas, sin que nadie se lo pidiera, se levantaron y ofrecieron sus asientos para crear más espacio. «Vengan para acá, aquí hay lugar», dijo un joven. Una mujer comenzó a abanicar suavemente al señor. Otra le ofrecía palabras de consuelo a su esposa, que lloraba desconsolada. «Tranquila, señora, todo va a estar bien. Ya la van a ayudar». En ese momento, tuve que tragarme las lágrimas que amenazaban con salir. Ellos también debían de estar asustados. Pero aún así, ni una sola persona pensó únicamente en sí misma. Mientras los médicos voluntarios atendían al pasajero, ayudados por nuestra tripulación con el equipo de primeros auxilios, el resto de la cabina se convirtió en un equipo de apoyo silencioso y eficaz. La gente pasaba botellas de agua de mano en mano, ofrecían sus propias mantas, y mantenían el pasillo completamente despejado. El aterrizaje de emergencia fue un éxito. El pasajero fue atendido y trasladado a un hospital. Todos a bordo, pasajeros y tripulación, estábamos a salvo. Y todo se había logrado gracias a una colaboración espontánea, nacida de la empatía. Pensándolo después, fue una escena milagrosa. Días más tarde, cuando el incidente se comentó en un foro de la industria de la aviación, las reacciones de sobrecargos de todo el mundo no se hicieron esperar, llenas de asombro y admiración. «Increíble. ¿Cómo es posible que nadie se alterara?». En mi país, la gente se habría puesto a grabar con el móvil y a quejarse por el retraso. La solidaridad no es parte del entrenamiento, es parte de la cultura. Comprendí que la profunda conciencia comunitaria de los mexicanos, su sentido de familia extendida, cristalizó en ese espacio cerrado a 10.000 metros de altura.
Tras el aterrizaje, mientras esperábamos en el aeropuerto de Cancún, el ambiente seguía siendo de calma y apoyo mutuo. Fue una espera larga, en una sala improvisada. Pero los pasajeros lo aceptaron con una paciencia admirable. Cuando terminamos de repartir agua y algunos snacks, una señora mayor me tomó de la mano. Gracias, mija. Qué susto pasaron ustedes también. Descansen un poquito. Sus palabras me impidieron mirarla a los ojos. No desvié la mirada porque me sintiera halagada por su gratitud. La desvié porque encontrar a alguien con la entereza de preocuparse por los demás en un momento así fue demasiado abrumador para mi corazón. En el mundo hay mucha gente que exige el servicio como un derecho. Personas que, después de recibir ayuda, te dicen, para eso te pagan. Pero los pasajeros mexicanos de aquel día fueron diferentes. Agradecieron lo que se les dio y aceptaron en silencio el hecho de que una vida había sido salvada. Lo que este incidente grabó en mí fue una verdad profunda. La calidez humana tiene un poder inmenso. Hay cosas que se comunican sin necesidad de gritos. Hay una fuerza que permite actuar sin entrar en pánico. Una fuerza que, en lugar de empujar a los demás, les tiende la mano. En ese momento, tuve la certeza. El vuelo a México no es una ruta especial. Es un espacio que te enseña sobre la dignidad de las personas. Nosotras, las sobrecargos, conocemos a gente diferente cada día, volamos por cielos de distintos países. Pero la experiencia en este vuelo a México clavó una estaca silenciosa y firme en el centro de todos mis valores. La calma de aquel día no fue la calma del miedo. Fue la calma de una profunda solidaridad, nacida de la confianza en los demás y de una comprensión serena de la situación. Pero, ¿no te pareció extraño que los mexicanos se mantuvieran tan tranquilos? Unos días después del aterrizaje de emergencia, una colega de otra ruta me hizo esa pregunta en la sala de descanso. Me quedé pensativa un momento, buscando las palabras adecuadas mientras bajaba la vista. Y de repente, recordé algo que un compañero mexicano me había contado tiempo atrás. Mira, Elena, nosotros hemos vivido con terremotos, huracanes, con la naturaleza recordándonos nuestra fragilidad. Por eso, la preparación para lo inesperado la llevamos grabada en la piel. Esas palabras habían echado raíces profundas en mí. Prepararse. No significa solo saber dónde están las salidas de emergencia. Significa cultivar, como algo natural en la vida cotidiana, una disposición mental para no entrar en pánico ante lo imprevisto. Había visto muchas veces en las noticias imágenes de cómo la gente en México respondía con calma a los desastres, pero fue al compartir tiempo con personas criadas en esa cultura cuando comprendí su verdadera profundidad. Por ejemplo, si el transporte público se retrasa, nadie se pone a gritar. Frente a los mostradores se forman filas de manera natural y nadie intenta colarse. Al bajar de un autobús, se intercambian gestos de agradecimiento y si alguien te roza sin querer, escuchas un disculpe en voz baja. En muchos lugares públicos, es natural ser consciente del volumen de tu propia voz. Lo que todas estas acciones tienen en común es una consideración inconsciente por no molestar a los demás. Y esa sensibilidad estaba, sin duda, viva dentro de la cabina. En el pasillo, al sentir que se acerca el carrito, la gente se aparta sutilmente. Después de comer, dejan la bandeja ordenada, con los vasos y tazas colocados de forma que no se caigan. Las mantas no las dejan hechas un gurruño, sino cuidadosamente dobladas sobre el asiento. El uso de los baños es impecable, incluso me encontré con el extremo del papel higiénico doblado en un triángulo. En todas estas acciones no había una orden, sino un sentimiento implícito, gracias, expresado no con palabras, sino con hechos. La buena educación no es algo que se cumple porque alguien te lo ordena, es el corazón que se preocupa por los demás tomando forma de manera natural. Eso fue lo que comprendí. Y por eso, el comportamiento de los pasajeros mexicanos estaba lleno de una gratitud silenciosa pero visible. En una ocasión, un hombre mayor me pidió con voz suave, ¿sería tan amable de traerme otro vaso de agua? Claro que sí, con mucho gusto, respondí con una sonrisa. Entonces, él inclinó la cabeza profundamente y dijo, muchísimas gracias. No hay prisa, Disculpe la molestia con tanto trabajo que tienen.
Fue solo un vaso de agua, pero la calidez de su consideración resonó en mi pecho con más fuerza que cualquier largo discurso de agradecimiento. Añadir un toque de corazón al pedir algo. No se trata de una fórmula de cortesía, sino de una postura ante la vida. Hasta entonces, yo había centrado todos mis esfuerzos en ofrecer un buen servicio. Sin errores, con rapidez, con esmero, cumpliendo las expectativas de los pasajeros. Pero después de experimentar el vuelo a México, me di cuenta por primera vez de una verdad fundamental: un buen servicio nace, sobre todo, de la existencia de buenos clientes. Cuando te tratan con consideración, te vuelves amable por naturaleza. Si te tratan con desdén, tu corazón se llena de espinas y te vuelves arisca. Pero rodeada de los pasajeros mexicanos, me sorprendí a mí misma sintiéndome increíblemente serena. Mi tono de voz, mis gestos, todo en mí quería responder con el mismo respeto que recibía. Era un intercambio de confianza que iba más allá del servicio. Y de repente, me di cuenta de que este sentimiento no se limitaba a la cabina del avión. Desde aquel día en que volé a México, no solo mi forma de trabajar, sino mi propia manera de vivir, comenzó a cambiar poco a poco. Por ejemplo, en el autobús de camino a casa, si subía una persona mayor, me levantaba de inmediato para cederle el asiento. Al salir del ascensor, si había alguien detrás, sostenía la puerta de forma natural para que pasara. Al recibir el cambio en una tienda, decía gracias mirando a la persona a los ojos. Nadie me dijo que lo hiciera. No era una obligación ni una costumbre. Simplemente, estaba devolviendo en tierra firme lo que había recibido en el cielo. Cuidar el corazón, pensar en los demás, valorar no solo tu tiempo y tu espacio, sino también el de los otros. Esa era la esencia de la cultura que descubrí, y fue el mayor regalo que aprendí en este viaje por el cielo. Quiero volver a volar en ese cielo. De repente, me encuentro susurrando esas palabras para mis adentros. A veces, mientras tiendo la ropa, otras, al mirar el cielo desde la ventana del autobús, en esos pequeños resquicios de la vida cotidiana, ese sentimiento se cuela sin avisar. Sin darme cuenta, llevo casi 10 años trabajando como sobrecargo, volando por los cielos del mundo. Ya he perdido la cuenta de las ciudades que he visitado. El bullicio de Nueva York, el cielo nublado de Londres, el sol deslumbrante de Dubái, las luces nocturnas de Seúl, el atardecer sobre Ciudad del Cabo. Cada uno de esos lugares ha coloreado mi vida y enriquecido el mapa de mis recuerdos. Pero a lo largo de todas esas experiencias, los momentos en los que he sentido desde el fondo de mi corazón que valía la pena hacer este trabajo han sido sorprendentemente pocos. No es que no me gustara mi profesión. Simplemente, creo que algo faltaba en lo más profundo de mi ser. Una sensación de conexión humana que no se obtiene con la repetición mecánica. Y uno de esos pocos momentos fue, sin duda, la ruta a México. Esa calidez, esas palabras amables, ese orden que no nacía de la imposición, sino del respeto mutuo. Cuando alguien cede el paso, nadie lo considera una pérdida. Al contrario, sus acciones te enseñan que poder hacerlo con naturalidad es, en sí mismo, una virtud. En esa cabina no había palabras despectivas ni exigencias lanzadas con ira. Solo existía una calma vibrante, basada en el respeto por el otro. El trabajo de sobrecargo es una profesión en la que estás constantemente en el lado del que da. Hospitalidad, servicio, consideración, flexibilidad, resolución de emergencias, todo es por y para el pasajero, y apenas hay espacio para que una sobrecargo exprese sus propias emociones. Pero en la ruta a México, fue diferente. Los pasajeros respondían a la mano que les ofrecías juntando la suya con suavidad. No se trataba de un agradecimiento exagerado, sino de una especie de cortesía invisible que se transmitía sin palabras. Y en ese intercambio intangible, redescubrí por primera vez el verdadero significado de trabajar en el cielo. Después de aquel vuelo, les conté a mis colegas innumerables veces sobre la ruta a México. Es increíble lo fácil que es la limpieza. Son personas que te demuestran su gratitud con acciones. Sientes que cada uno de ellos es como parte de tu equipo. Todos se reían y decían, eso suena como una utopía. Yo sonreía y asentía, pero en mi corazón, estaba convencida. No era una utopía, era un cielo real,
conectado por el respeto. Pero, por encima de todo, lo que quería transmitirles era la belleza serena del pueblo mexicano. No se trata de hablar en voz baja, ni de reprimir sus opiniones. Se trata de mantener siempre un espacio dentro de uno mismo para considerar a los demás. Esa es la fuerza que se esconde en su interior. Todavía hoy, a veces, miro al cielo. De camino al trabajo, en el atardecer volviendo a casa, desde la ventana de un café. Y cuando veo un avión surcando las nubes, siento un calor en el pecho. Quiero volver a ese cielo. Ese deseo, lejos de desvanecerse con los años, sigue vivo dentro de mí. Ser asignada a la Ruta de México no es algo que ocurra a menudo. Es más bien una recompensa que se concede a quienes han acumulado experiencia y demostrado su valía. Para mí, era un lugar donde brillaba la luz. Y si alguna vez tengo la oportunidad de volver, quiero vivir cada instante no como un simple trabajo, sino como un acto de gratitud. Y al despedir a los pasajeros al desembarcar, quiero decirles una vez más, gracias por volar con nosotros. Que tengan un día maravilloso. La imagen de esas personas devolviéndome una inclinación de cabeza, a veces con una sonrisa abierta, otras con una tímida expresión, sigue grabada en mi corazón. Esa es la razón por la que amo el cielo. Y la razón por la que me siento orgullosa de este trabajo. En el cielo siempre hay viento, pero el lugar que conmovió mi alma más profundamente fue aquel donde el viento soplaba con la